gustaría platicarles esta historia en donde yo entré de encubierto a una empresa de refacciones automotrices. ¿Cuál iba a ser la metodología? Yo me iba a ser partícipe del robo también. O sea, yo iba a buscar la manera y la forma de convencerlos a ellos de que me compartieran del pastel, que me invitaran a robar, que me invitaran a ver, y para saber, conocer el modo de operar, saber hacia dónde iban a entregar mercancía, quiénes eran los compradores de la mercancía, porque obviamente al robar debe de existir un comprador. Entonces tenía yo esa encomienda, esa tarea, ese era el objetivo mío. Mi puesto iba a ser de chofer de chofer repartidor de refacción automotriz. Te voy a echar la mano. Desde mañana vamos a empezar a hacer los business. Yo te voy a decir cómo le vamos a hacer y todo, y diario hay que reportarse conmigo. Y empezamos. Me empezaron a incluir en el paquete. Y pues me empecé a ir a diferentes lugares. No tienen idea de cuántas refaccionarias se prestaron para esta situación. Yo entregaba muchísima mercancía. Y estamos hablando de mi persona. Al que menos confianza se supone que le tenían y al que le estaban dando de a poquito. Imagínense otro grupito más que obviamente yo ya me fui familiarizando con todos. Como ya éramos una bola de un grupito de ladrones, pues ya empecé a conocer a mis compañeros ladrones. Grabado con audio y video, en donde él me confiesa que efectivamente esa persona es quien liderea todo y es el que se lleva incluso el monto obviamente mayor. Ya se había comprado una camioneta del año, con todo lo robado. Él nada más, una camioneta del año, con todo lo robado. O sea, sacamos la cantidad, pues estamos hablando de muchos millones de pesos. Se robaron. Les digo que hasta rines de BMW, de Mercedes, o sea, mercancía costosísima. Y él dijo que operaba, no en los 9 años que se dijo con el otro cuate, sino que él ya tenía 12 años operando con robos. Con otros empleados que incluso que ya ni estaban. Entonces tuvo que dar una explicación que pues había adquirido esa refaccionaria a través de los tanto robo y que surtía su refaccionaria a través de esta refaccionaria de la cual estaba robando. Perfecto. Tal, buenas. Aquí estamos nuevamente, su servidor Jorge Enríquez. Hoy vamos a ver un tema interesante, espero les agrade. El tema es el robo hormiga. El robo hormiga, bueno, como bien hemos escuchado en algunos lugares, que existe en la manera de apropiarse de cosas, ya sea grandes o pequeñas, a menor escala, lo van sacando poco a poco. Voy a platicarles un poquito una historia, después les doy una explicación más formal de lo que es el robo hormiga, para formalizarlo, pero me gustaría platicarles esta historia en donde yo entré de encubierto a una empresa de refacciones automotrices. Esto fue hace ya varios años y la empresa solicitó un servicio ya que estaba teniendo problemas de no detectar cómo era que estaban sacando la mercancía de la compañía. Mercancía desde rines BMW hasta bujías, o sea, tanto de vehículos como de tractores, camiones, refacciones diversas. Entonces la empresa contrata a la agencia solicitando el servicio. Ya en el momento de tener yo la entrevista con ellos, llegamos a la conclusión que la mejor manera era meter a una persona de encubierto. La única manera que ellos aceptaron era que yo ingresara a la compañía y no enviara yo a uno de mis detectives. No era por un ambiente de desconfianza de mi gente, ni mucho menos porque ni siquiera los conocía. Pero simplemente el dueño fue muy claro y dijo, sí me interesa, pero me interesa que tú la hagas tú. La explicación que tú nos diste, Jorge, en base a la metodología que vas a utilizar dentro de nuestra empresa o en otras empresas que has hecho este trabajo, veo que tienes la experiencia y quiero que seas tú quien ingrese a la compañía. Ingreso yo a esta empresa. Como un empleado más, ingreso, con solicitud de empleo, todo el método a través de un departamento de recursos humanos de esta empresa y ingreso. Obviamente cabe mencionar que aquí nada más las únicas personas que sabíamos era el consejo que era de los dueños básicamente. El dueño que era el dueño mayor y sus familiares, que eran 3 familiares, también eran familiares. Entonces, bueno, eso es importante. Yo les aclaré que nada más quedara entre nosotros, como quien dice, ellos 4 y un servidor, en conocimiento de causa, sobre lo que se iba a hacer de la tarea. ¿Por qué? Por el factor de riesgo. El riesgo que yo iba a llevar al ingresar y a penetrar en la empresa con el fin de detectar quién eran los ladrones, quién eran las personas que se dedicaban a hacer esto. ¿Cuál iba a ser la metodología? Yo me iba a ser partícipe del robo también. O
O sea, yo iba a buscar la manera y la forma de convencerlos a ellos de que me compartieran del pastel, que me invitaran a robar, que me invitaran a ver, y para saber, conocer el modo de operar, saber hacia dónde iban a entregar mercancía, quiénes eran los compradores de la mercancía, porque obviamente al robar debe de existir un comprador. Entonces tenía yo esa encomienda, esa tarea, ese era el objetivo mayor. Entonces, regresando al punto, a través de recursos humanos ingreso yo a la empresa y, desde luego, las características de mi vestimenta fueron muy diferentes a las habituales. Aquí, obviamente, utilizaba ropa acorde al puesto. Mi puesto iba a ser de chofer repartidor de refacción automotriz. Entonces, obviamente me iban a dar un pequeño uniforme, pero yo iba a traer, me dijeron desde el principio que llevara pues, ropa muy cómoda, pues que no usara a lo mejor en casa o qué sé yo, porque pues uno se ensucia mucho con la refacción para ir a repartirla y entregarla, ¿no? Y así fue. Entonces ya llegué al lugar, empecé a trabajar, todo empezó a funcionar normal. La primera semana es de reconocimiento, así es el método que utilizo yo. La primera semana es reconocimiento, empieza uno a relacionarse con el personal, a conocer a los empleados, empiezo yo a hacer reparticiones, empiezo a detectar todas las personas, que en este caso son los compradores legalmente hablando, ¿no? Obviamente, pues todo lleva una requisición y pues yo con base a una requisición cargaba mi camioneta con la mercancía a través de un supervisor que me supervisaba, valga la redundancia, de la mercancía que yo iba a subir a la camioneta, transportarla en los puntos que me asignaron. En este caso yo visitaba varios negocios, pues normalmente eran negocios pequeños, de refaccionarias muy pequeñas, donde yo hacía las entregas, de balatas, o sea, la refacción automotriz como tal. Y yo iba y hacía las entregas. Llevaba un determinado número de tiempo que me asignaban para terminar la ruta completa que me tocaba a mí, y después me asignaban al día siguiente una ruta diferente. Primero al oriente de la ciudad, a lo mejor al día siguiente al sur, y así sucesivamente me iban cambiando de ruta. Obviamente estaba planeado que lo hicieran de esa manera para yo familiarizarme con todos con los clientes básicamente, y poderlos yo también identificar los domicilios y cualquier situación. Ya en el trayecto de la investigación, me empiezo a familiarizar más con el personal. Familiarizar quiere decir que me empiezo yo a invitar junto con ellos. Me hago partícipe porque empezaba yo a escuchar que se iban a tomar la cerveza a determinada cantina, lugares que a ellos pues, acostumbraban a hacer, ¿no? Pues yo trataba de empezarme a invitar. ¿Para qué? Pues para empezar a sembrar esa semilla, ¿verdad? De que yo tenía ya mucha necesidad y, o sea, venderles yo el producto de que yo estaba muy fregado y que ocupaba lana. Esa era parte de mi tarea. Entonces, obviamente, no voy a platicar la historia completa, sería muy larga, pero para que mejor me entiendan, me empecé a participar con la gente que yo notaba medio rara. En el momento de todo, empezaba yo a detectar en base a su forma de actuar, la forma de proceder, la forma de subir la mercancía, voltear para todos lados antes de subir. Entonces empezaba yo a detectar quiénes más o menos posiblemente eran los ladrones, los que estaban sacando mercancía, porque no era uno, eran varios tentativamente. Se presumía al principio que iban a ser 3 las personas, según la empresa y la observación que ellos, a través de algunas cámaras, dijeron como que sentimos que hay 3. Obviamente no fueron 3, fueron más. Pero bueno, aquí mi tarea era detectarlos. Regresando al punto, yo me empecé a ir a convivir con ellos. Obviamente en la primera reunión con ellos, pues no, obviamente no me participé de lleno porque me iba a ver muy obvio. Pues hay que empezar a venderle la idea a la gente. O sea, poco a poquito, y así me los fui ganando. Ya en una segunda reunioncita de cerveza, pues ya me empiezo a acercar sobre todo más al líder del grupito, al que yo veía que era un poco más lidercito, al igual que estaba yo platicando mucho con uno que era muy sociable. Empecé a juntarme un poquito más con ellos dos. Entonces, obviamente, empecé a vender la idea, diciéndoles que pues yo vivía pues, en unas circunstancias bastante tristes, con muchos hijos, en situaciones bastante mal, y que le estaba pasando mal y que ocupaba bar. Entonces empecé a venderles el producto para que me empezaran a compartir del pastel, ¿no? Y venderles la idea. Entonces, yo les estaba diciendo que yo era muy aventado,
que pues la verdad, híjole, pues me gustarían los extras, eh, qué padre sería que hubiera manera aquí o algo así. Empecé a manejarles así la psicología yo a ellos. Obviamente, uno de ellos, buena onda, el que era más agradable, me dijo, no, pues la verdad, pues aquí hay business, pero pues la verdad, tú sabes, esto es muy discreto, pues nada más hay que hablar con el que está encargado de eso. ¿No? ¿Y quién es el encargado del business? No, pues fulanito de tal. Era el lidercito de ese grupito. Entonces me empecé a pegar también al lidercito. Y ya, empecé a familiarizarme un poco más con ellos y todo. Y hay que aclarar una cosa. Cuando echábamos la cerveza o el tequilita, yo en la segunda, porque iban a la misma cantina, en la cantina yo llegué a hablar con el mesero de manera muy discreta, en una ida al baño, y le dije que yo andaba medio enfermo y estaba tomando medicamentos, pero pues, por quedar bien con ellos, pues que a mí no me pusiera alcohol, que me pusiera muy poquito, que le encargaba mucho eso. Yo no tenía por qué decirle que era un detective, porque pues bueno, no se trataba de hacerlo así, me iba a ventanear posiblemente el mesero, ¿no? Entonces yo no le dije eso en buena onda y le di una propina a él. Entonces el mesero no dijo nada y él nos atendía, pero a mí no me ponía casi alcohol. Esto era obviamente con una intención, de que ellos realmente sí se les subieran un poquito más las copas. Y así fue. Aproveché una de las oportunidades que tuve, en donde presioné mucho a que tomáramos unos tragos más rápidamente, como bien lo suele hacer los jóvenes, y pues bueno, este cuate accedió. Y pues le empezamos a meter, ¿no? Al grado de que se puso bastante mal. Y obviamente, al ponerse mal, se me facilitó mucho el camino a mí. Entonces me le acerqué mucho a él y le dije a él, que era el lidercito, le dije, oye, ¿qué onda? Pues entonces participame a mí del pastel. Yo veo que pues acá mueven muchos billetes y hasta me invitan a cervezas. Pues a mí me da hasta pena no pagar porque pues yo no tengo lana, no tengo ni en qué caerme, ¿verdad? Y el cuate como que le di lástima y accedió, ¿no? Digo, pues, para no hacerles tan cansado el rollo, ¿no? Pero no accedió en ese momento de la cantina. Ahí estaba como accediendo, como que sí quería y déjame ver, déjame pensarlo. Él accedió cuando me dio ride, porque él me daba ride. Se supone que yo no tenía coche, entonces él me daba ride. Obviamente para mí eso fue un poquito de problema relativo, porque pues yo me iba a una colonia popular, obviamente tratando de encontrar una zona peligrosa, conflictiva a lo mejor, y en un estado, no sé, como de vecindad, y digo, no tengo nada en contra de esto, pero bueno, al final de cuentas yo tenía que buscar un lugar así, donde supuestamente yo vivía. Entonces yo le dije, no, pues es en aquella colonia, dale para allá y dale para acá, y ahí me lo fui llevando a una zona bastante complicadita, y deteriorada, muy cansada, muy ejidal, y y pues bueno, este cuate, pues sí, de ver dónde yo vivía y todo, pues sí, sintió feo, me dijo, ¿a poco vives ahí? Y yo, pues sí, vamos ahora sí que ahí con la familia, pues tengo varios hijos y todo. Entonces el cuate se hizo un poco más hacia adelante, porque yo le dije, hazte más hacia adelante porque no quiero que me vaya a ver mi señora. Y pues, obviamente era mentira, ¿no? Y pues se hizo más adelante y ahí como que sintió feo él y me dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a echar la mano. Desde mañana vamos a empezar a hacer los business. Yo te voy a decir cómo le vamos a hacer y todo, y diario hay que reportarse conmigo. Y empezamos. Me empezaron a incluir en el paquete. Y entonces empecé yo a repartir la mercancía, la que era de manera legal, por la ruta de la compañía, y la que me asignaba a este cuate. La que me asignaba me la daban como en un paquete aparte. Me decían, ahí adentro va un papelito y van los domicilios de a quién le vas a entregar la mercancía. Tú no preguntes nada, Jorge, tú nada más vas a entregar la mercancía y tú no vas a recibir dinero. Nosotros recibimos esa lana. Tú nada más entrégala y San se acabó. O sea, el cuate no te, él nada más te va a dar las gracias y él hace cuentas con nosotros. Ah, ok. Tú no preguntes nada. Adentro de esa bolsa va el papel y limítate a eso. Bueno, pues yo obviamente lo hice de esa manera y y pues me empecé a ir a diferentes lugares. No tienen idea de cuántas refaccionarias se prestaron para esta situación. Yo entregaba muchísima mercancía y estamos hablando de mi persona, al que menos confianza se supone que le tenían y al que le estaban dando de a poquito. Imagínense otro grupito más que obviamente yo ya me fui familiarizando con todos, como ya éramos una bola de un grupito de ladrones, pues ya empecé a conocer a mis compañeros ladrones. Y así, pues nos íbamos a echar la cerveza, y hasta yo invitaba, o sea, pues yo ya rompiendo el turrón con ellos, y ya éramos patachos, ya éramos íntimos amigos todos, ¿no? Pero aquí había algo que se me hacía muy raro. Yo decía, bueno, ok, aquí
pero hay una cabeza arriba. Yo estoy seguro que hay alguien más arriba. ¿Por qué? Porque hubo un empleado que me hizo un comentario de una persona que era el subgerente, por decir de ahí. El subgerente era familiar del dueño, pero él me hizo hincapié de que, y observé la cara de ese subgerente, que no se acercaba cuando subíamos mercancía para robar, o sea, como si él estuviera de acuerdo. Entonces yo empecé a sospechar de él, pero no sabía yo cómo llegar para determinar que él también estaba entrando en esta situación. Me imagino se cuidaba por ser familiar. Entonces yo busqué la forma, porque yo tenía que tener pruebas contundentes y obviamente tenía que obtener esa evidencia. Cabe mencionar que en esos lapsos de cuando yo obtenía la evidencia, yo tenía una cámara oculta con audio y video, en donde yo, cuando necesitaba obtener esas evidencias que incriminaran a la persona que tenía enfrente, ahí era cuando lo usaba. Obviamente, después a lo mejor iba en la misma cantina al baño y pues a quitarme rápido el equipo y esconderlo, porque pues obviamente entra la adrenalina o el miedo de que me fueran a sorprender. Si me sorprendían, pues o sea, olvídense, ¿no? Ya no me lo iba a acabar. No sé en qué iba a acabar incluso esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que yo lo que quería es saber si ese cuate familiar, que le tenían mucha confianza a todos, estaba también metido en esto. Entonces, y nadie se atrevía a decírmelo. Yo en alguna ocasión le pregunté a alguno de los que participaban en lo mismo, y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Y este cuate que es familiar aquí de la empresa no es el mero líder? Y él me contestaba, pues es que yo tampoco sé. Dice, yo también creo que sí, Jorge. Porque para esto no me llamaba Jorge ahí, obviamente tenía otro nombre, que no me podía equivocar, por supuesto. Y ya me dijo, no, yo también sospecho igual, pero quien debe de saber es este cuate, el mismo que me llevó a la casa, con el que me participó. Entonces dije, híjole, va a ser difícil sacarle la información a él. Pero dije, pues tengo que buscar la forma, pero me la tiene que dar la información a él. Y le saqué la información otra vez de la misma manera. Nos pusimos una buena borracherita y ya en la borracherita pues le saqué la información directamente a él. Grabado con audio y video, en donde él me confiesa que efectivamente esa persona es quien liderea todo y es el que se lleva incluso el monto obviamente mayor. ¿Por qué? Porque soy de la familia, así les decía él. Soy de la familia, soy el que le ve la cara al dueño, o sea, mi mamá es parte del consejo, no hay bronca. Eso fue el diálogo de esta persona, ¿verdad? Y así me lo platicó él, ¿no? Y yo, bueno, pues la verdad sí me quedé a 6, ¿no? Porque pues, además de que lo confirmé, pues el cinismo con lo que me lo empiezan a comentar. Desafortunadamente, pues la gente que se dedica a hacer el robo hormiga es ir sacando y sacando, pues tiene ganancias jugosas. Les voy a poner un ejemplo. Esta persona, el que me confesó esta situación del subgerente, del familiar, ya se había comprado una camioneta del año, con todo lo robado. Él nada más, ¿eh? Una camioneta del año, con todo lo robado. Yo le pregunté que cuánto tiempo tenía ya robando en el lugar. Y fueron, o sea, para la sorpresa mía, y después para el dueño, que él tenía más de 9 años robando. Entonces imagínense, sacando cuentas, el robo era diario. Era diario ese robo. Pero entonces las cantidades de ganancia eran jugosísimas. Por eso él se compró una camioneta del año, traía pues, buena ropa, o sea, dice que compraba muchísimas cosas, que le gustaba salir mucho de viaje en sus vacaciones, que el patrón era buena onda, que le daba muchas vacaciones y demás. Hasta cínicamente decía que el patrón les daba hasta de más, que en aguinaldo les iba súper bien y todo. Y yo decía, pues qué cínico, o sea, según ellos hablan súper bien el dueño, que es muy buena persona, porque era un tipazo el dueño, una súper buena persona, yo que lo traté, que fue el que me contrató, y esta gente abusando de este señor, la verdad, a mí me dio mucho coraje, con mayor razón le eché dobles ganas a mi servicio, además de que uno debe de ser profesional, pues también entra la situación de uno, ¿no? La personalidad de uno, la ética de uno y la moral de uno. Y yo sentí feo, ¿no? Yo sentí muy feo por el señor, que dije, hijo, que cuando se entere, que la situación también viene por parte del sobrino, quien lidera todo. Y bueno, llegó obviamente ya el periodo donde yo tenía que entregar el servicio. Yo ya tenía obviamente todo recabado, ya tenía fotografías, audios, videos de los compradores también, porque obviamente primero yo no cobraba, pero después yo ya decía, bueno, si quieres yo aprovecho y recojo el billete, también me daba, para obtener la evidencia directamente y que se viera que se estaba consumando el delito de la compra-venta de robado.
Entonces tenía que encasillarse muy bien para que el Ministerio Público, porque iba a haber lo del tema de la denuncia que ya se había hecho, el Ministerio Público estaba pidiendo ciertas evidencias en ese entonces, de que se tuvieran para poder eh, consignar a los detenidos, a las personas involucradas. Y obviamente fui obteniendo todas las evidencias posibles para poder obtener pues, la detención de esta gente. Llegó el momento en que yo me senté con la gente esta. Sentí muy feo porque estaba la mamá del subgerente ahí. Era una señora ya de la tercera edad. Deben de saber que eran personas ya grandes, bastante grandes. Cuando me senté y platiqué con ellos, la verdad sí me dio mucha pena. Les empecé a proyectar algunos videos, algunos audios. Les empecé a entregar una carpeta a cada uno con las conclusiones y de todo lo que pasó. Obviamente fue complicado porque pues la señora pues abrió los ojos al máximo, ¿no? Y la noté molesta conmigo y incluso levantó la mano y ella sí dijo, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría que usted nos aclarara muy bien por qué está usted diciendo que mi hijo es el quien lidera esto. O sea, mi hijo no tiene nada que ver en esto y bueno, ya sabrán, fue una situación demasiado desagradable. Yo pedí unos momentos de hablar únicamente con el máximo dueño de esto, el dueño mayoritario que fue el que me contrató. Pedí hablar con él a solas. ¿Para qué? Para mostrarle un material adicional que yo tenía completo para él en específico. Para que él escuchara esos audios, esas conversaciones y se diera cuenta de la realidad como tal, al 100% que el que lideraba era él. Y bueno, él se dio cuenta, sí me dijo, no me gustaría meter a la cárcel a mi sobrino, la verdad no. Esto me hace pensar que voy a desistir de la denuncia y voy a ver la manera de que me regresen el dinero los muchachos o me lo vayan pagando como puedan. O sea, un tipazo, la verdad. O sea, ¿quién hace eso? No es tan fácil agarrar y después de tantos millones de pesos que le robaron, porque fue ya o sea, sacamos la cantidad, pues estamos hablando de muchos millones de pesos. Se robaron. Les digo que hasta rines de BMW, de Mercedes, o sea, mercancía costosísima. Entonces, pues obviamente esta fue una situación muy desagradable, muy difícil para él, muy complicada. Y sí me dijo, bueno, Jorge, limítate ahorita que regresemos a la sala con la familia para que no comentemos mucho esto. O, si vas a hacer un comentario, pues tratar de no aventarle el camión completamente a mi sobrino, pues. Y a lo mejor aconsejar tú, que sea por tu iniciativa, Jorge, de que pues lo ideal es mejor que firmen una letra todos ellos y vayan pagando poco a poco. Como que tú lo debes de proponer, Jorge. Así me lo dijo el dueño. Obviamente, pues el que paga manda y yo hice lo que él me dijo, ¿no? No le recomendé yo eso, deben de saberlo, yo no le recomendé eso, porque a final de cuentas por eso la gente roba, porque no se denuncian los hechos y no se les consigna. Y esto es lo que, estas son las cosas por las que muchos de estos delincuentes lo vuelven a repetir en otras empresas. Pero era decisión de él, era su negocio, era su dinero. Yo no me meto en eso, lo respeté y así lo hice. Me senté nuevamente en la sala, expliqué, detallé ciertas cosas importantes, las más trascendentes, no platiqué ya tanto detalle y sí hice la propuesta que el dueño me había dicho. Y pues yo ya les dije, yo les propongo que pues, les puedan hacer a través del departamento jurídico y de recursos humanos aquí presentes pues, que firmen alguna letra, firmen una carta de compromiso y que paguen, ¿verdad? Lo que deben, que sea en abonitos o como quieran, como vayan pudiendo, ¿no? Y lo que sí les propongo es que sí retiren también a esta gente de aquí. No pueden seguir teniéndolos aquí porque les van a robar más. Eso es un hecho, ¿verdad? Son tan cínicos que lo van a seguir haciendo, ¿verdad? A lo mejor se enfrían las aguas y no sé, unos meses y después repiten la operación. Así se los expliqué yo a ellos. Entonces sí, tomaron la decisión de que los iban a despedir a todos, incluyendo al sobrino. Al sobrino también le iban a hacer esto. Pero antes de que pasara todo esto, yo sí le había dicho al dueño que sería importante que el sobrino, él como dueño y yo, los tres, nos pasáramos a un privado para hablar con él. Para que nos diera una explicación más a detalle de todo. Y así fue. Nos pasamos con él, se caía de la vergüenza. No entro en mayores detalles de lo que él dijo, se caía de la vergüenza. Y él dijo que operaba, no en los 9 años que se dijo con el otro cuate, sino que él ya tenía 12 años operando con robos. Con otros empleados que incluso que ya ni estaban ahí. Lo reconoció, tuvo el valor ya en el momento de sentirse presionado. Al momento de verme, pues dijo, o sea, se sacó de onda, porque en primera, pues me vio con otra vestimenta. Me vio con otra vestimenta y pues se sacó de onda.
O sea, ahí sí se desubicó muy grueso él, ¿no? Él ha de haber pensado que yo era una autoridad o que era un policía posiblemente, entonces, porque se me quedaba viendo y me trataba de buscar la pistola, ¿no? Cosa que no traía. Y bueno, a final de cuentas se llegó a la conclusión y a la determinación de parte del dueño en ponerse de acuerdo con el sobrino para ver cómo le iba a ir pagando el dinero a su tío y pues a su mamá y a los demás familiares, ¿no? Obviamente él, por tanto, él ya no iba a pertenecer a la compañía y se iba a dedicar a hacer otras actividades que él pues, tenía, porque deben de saber que él ya había puesto su propia refaccionaria, ya tenía su negocio propio él, que desconocían, de hecho, este, incluso su mamá. Él tenía un negocio junto con otro amigo, que no era de ahí del grupo. Él había puesto ya una refaccionaria más grande. Refaccionaria que definitivamente había salido en parte de la investigación porque se le dio un seguimiento a él a través de mis detectives. Y detectamos esa refaccionaria y lo veíamos entrar y salir. Y al investigar mis detectives esa refaccionaria grande, se dieron cuenta que el dueño era él. Por eso es que ya teníamos documentado todo. Entonces tuvo que dar una explicación que pues había adquirido esa refaccionaria a través de los tanto robo y que surtía su refaccionaria a través de esta refaccionaria de la cual estaba robando. Entonces, en conclusión, pues esto fue lo que sucedió. Y pues bueno, en ocasiones aplicamos métodos diferentes. Este fue el que consideró la empresa que hiciéramos en el cierre de la investigación y bueno, también no podemos hacernos de un lado de esto. En ocasiones, pues sí, sí se recomienda no meter efectivamente a la cárcel a la gente por motivos de seguridad. En otras ocasiones sí se recomienda. Entonces hay que valorar muchas cosas. Hay que evaluar sobre todo el riesgo de vulnerabilidad de cada uno de los miembros del consejo o de los dueños, pues para no ser víctima futura. Pues de mi parte es todo y gracias.